Hoy habla el presidente del Poder Judicial, el señor Javier Arévalo, pero habla del presupuesto que tienen los jueces en el Perú, del presupuesto que tiene su institución en el país. Crítico con el gobierno, califica de migajas lo que el Ministerio de Economía ha destinado para el sistema de justicia, para el Poder Judicial. Vamos a escucharlo porque fue una crítica dura. Después te cuento qué otra cosa pidió el presidente del Poder Judicial para el ministro de Justicia, Alex Contreras. Pero primero vamos a escuchar a el presidente del Poder Judicial, Arévalo, calificando de migajas el presupuesto nacional para su institución. Nosotros tenemos un presupuesto que nos da economía, que no lo aceptamos. Y no lo aceptamos porque incluso esa decisión es ilegal. Ilegal porque no cumple con la ley 28821. Por eso es que no hemos firmado el acta. Porque no podemos aceptar firmar actas para que nos den migajas. Porque no podemos aceptar firmar actas para que nos den migajas. Ajá, ahí estaba entonces el fuerte reclamo de la cabeza, digamos, del sistema judicial en el país, ¿no? Y asume un rol absolutamente político cuestionando al ministro de Economía, ¿no? Porque el presupuesto finalmente lo diseña primero el MEF y es el Congreso el que lo evalúa, lo discute, se hacen algunas mejoras, algunos ajustes y termina siendo aprobado. Pero en este caso ya le dice directamente al Ejecutivo: no nos sirve lo que nos das, no lo queremos. El mismo presidente del Poder Judicial, que unas semanas atrás, aunque luego dijo que no dijo lo que dijo, hablaba de que debería implementarse el plan Bukele. Entonces, estamos hablando de un actor protagónico del Poder Judicial con una mirada muy clara respecto a lo que quiere para su institución, al menos. Sí, hoy día también, después de referirse así, digamos, al presupuesto que le da el Estado al Poder Judicial como migajas, dijo también que el ministro de Economía podría ser censurado por no tener el control del presupuesto. Habló de que los mandos medios en el Ministerio de Economía arman el presupuesto y no el ministro de Estado. Entonces se generó allí alguna tensión, sobre todo este tipo de declaraciones de un poder como el Poder Judicial al Poder Ejecutivo a veces generan ciertos desencuentros. Vamos a ver si hay respuesta desde Palacio de Gobierno, pero te digo, fuerte lo que declaró Javier Arévalo. Yo creo que el ministro de Economía, más allá de lo que ha dicho hoy el presidente del Poder Judicial, está en la mira del éxito en medio de una crisis económica, en medio de la recesión, en medio de indicadores para todos los sectores poco auspiciosos, y por más que el ministro dice que ve el vaso medio lleno y que mantiene la esperanza, la realidad es que el Ejecutivo va a necesitar a quién culpar, va a necesitar un responsable político de esta crisis, y todo apuntaría a que se empiezan a cerrar los caminos hacia el ministro Contreras. Vamos a ver, ese ha sido un reclamo. Recordemos que siempre, digamos, las cabezas de las instituciones en el país en estos meses negocian su presupuesto para el año 2024. Entonces, era el lugar donde el juez supremo Javier Arévalo podía pedir dinero. De hecho, se refería a los congresistas en un tono muy amigable, digamos, diciéndoles: son ustedes luchadores sociales, congresistas, necesitamos ese presupuesto. Está pidiendo más de 1.000 millones de soles adicionales de presupuesto. ¿Y si hay una reducción del año pasado a este? Lo que pasa es que tienes justicia una expectativa muy alta de presupuesto en el Poder Judicial y el Estado le da la mitad de su expectativa. Por ejemplo, el presupuesto para el 2024 es de alrededor de 3.600 millones de soles del Poder Judicial. Es un dineral, pero que se entiende que va para una institución todo un aparato, enorme. pues, ¿no? Claro, sí. 3.600 millones le da el gobierno de Dina Boluarte para el próximo año al PJ. El PJ pide más de 7.000 millones de presupuesto. ¿Y este año tenemos idea cuánto tenía de presupuesto? Este año está alrededor de los 3.500 millones, digamos. O sea, no se suele mover tanto. O sea, sí le ha aumentado un poquitito. O sea, no le estarían... Tendría que revisar incluso si ha habido alguna reducción, pero en todo caso son
presupuestos que si no tienes un gran proyecto de construcción, si no tienes una mega obra en tu pliego, en tu carpeta, en Claro, tu ¿por qué institución, querías que se te doble el presupuesto? ¿Qué es lo que tú ibas a plantear? Se hablaba mucho, ahora que estamos en el estado de emergencia, en la lucha contra la inseguridad ciudadana, el crimen organizado, la relevancia que tiene el Poder Judicial, porque si no tienen suficientes juzgados, no tienen suficientes jueces, no tienen suficiente... no se puede liberar la carga procesal tan complicada que tiene el aparato judicial, no vamos a poder avanzar, porque vemos cómo los delincuentes lo sueltan, vemos cómo la situación no camina, y allí estás absolutamente entrampado si no vinculas al aparato judicial. Tal cual. Estaba también hoy la fiscal de la Nación, la fiscal Benavides, haciendo su exposición de presupuesto en el mismo sentido, necesito más presupuesto. Diríamos, el espacio de esta comisión es el espacio donde vas a negociar el presupuesto. Vas a pedir Más todo plata. lo que puedas y a ver cuánto te dan. Esos ajustes se hacen allí, en última instancia en el Congreso, porque es el Congreso el que aprueba. Pero estaban pidiendo un adicional de más de 1.200 millones de soles el Poder Judicial, y lo hacía en ese tono, en tono de reclamo, en tono de nos han tratado mal en el gobierno de Dina Boluarte, decía el presidente del PJ, y poniendo, digamos, la mira en el ministro de Economía, ¿no? Así están los reclamos. Esta es la parte, la entraña del sistema, la entraña del aparato del Estado, Lore, donde a veces la ciudadanía no percibe cómo se mueven allí también decisiones importantes, y en este caso ha habido un fuerte reclamo, incluso hasta con una mención de una posible censura. Eso, de todas maneras, va a significar una respuesta. Ahorita le hacen un videíto de cuánto ha ejecutado el presupuesto del Poder Judicial el año pasado, ¿no? Porque el MEF suele responder en esa, Puede ser, en esa línea, puede ser ¿no? que eso se venga. Muy bien.